Hola y bienvenido a un viaje por el tiempo, a una época en la que los bosques de Anatolia guardaban secretos que cambiarían la historia para siempre. Imagina por un momento que viajamos al siglo XIII, a tierras bañadas por el sol de Anatolia, donde los bosques se entrelazan con ríos que parecen contar historias milenarias. Hoy conoceremos a un hombre que no nació simplemente para existir, sino para cambiar el curso de la historia. Orhan Bey, el hijo de Osman Bey, aquel hombre que fundó lo que sería el corazón de un imperio destinado a perdurar siglos. Si disfrutas descubrir los secretos de la historia y sumergirte en relatos que mezclan hechos reales con la magia de las narraciones, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar transformará tu forma de ver el pasado. Orhan Bey nació en el año 1281, en Soit, un pequeño pero estratégico asentamiento en el noroeste de Anatolia. Era hijo de Osman Bey, el fundador del pequeño principado turco que con los años se convertiría en el Imperio Otomano, y de Malhun Hatun, una mujer de carácter fuerte y linaje noble, cuya influencia moldearía en gran parte la formación de Orhan como líder. Desde muy pequeño, Orhan fue testigo de un mundo lleno de desafíos. La vida en Soit no era sencilla, marcada por disputas territoriales con vecinos bizantinos y tribus rivales. Sin embargo, esas mismas dificultades forjaron en él una mente estratégica y un corazón valiente, cualidades que lo diferenciarían de otros jóvenes de su edad. La infancia de Orhan estuvo llena de aprendizajes intensos. Bajo la tutela de su padre, aprendió sobre tácticas militares, administración de un principado y la importancia de la diplomacia. Pero también escuchaba historias tanto de las hazañas de héroes antiguos como de la sabiduría de su gente, que le enseñaron la paciencia, la astucia y la visión a largo plazo. Se cuenta que incluso de niño mostraba una curiosidad insaciable, observando los movimientos de los mercaderes, los soldados y los embajadores que pasaban por Soit, aprendiendo sin que nadie se diera cuenta, absorbiendo conocimientos que algún día lo convertirían en un líder capaz de consolidar todo lo que su padre había comenzado. No era solo un joven preparado para la guerra. Orhan también aprendió sobre justicia y liderazgo. Su madre Malhun Hatun le enseñó que un buen gobernante no solo conquista territorios, sino que protege a su gente y gana su lealtad. Esto lo marcaría profundamente y sería uno de los pilares de su futuro reinado. Crecer entre historias de coraje, intrigas políticas y enseñanzas estratégicas hizo que Orhan se formara como un líder completo, preparado para los desafíos que lo esperaban más allá de los límites de Soit. A medida que Orhan iba creciendo, su nombre comenzaba a ser mencionado no solo en su principado, sino también en territorios vecinos. Los relatos de su inteligencia y habilidad empezaban a circular, y aunque todavía era joven, ya mostraba indicios de lo que sería. Un líder que no solo heredaría el legado de su padre, sino que lo expandiría y consolidaría con determinación y visión. Tras la muerte de Osman Bey alrededor de 1323 o 1324, Orhan Bey asumió el liderazgo del principado con una claridad que sorprendía incluso a los más veteranos de su tiempo. No era un joven inexperto. Desde niño había observado y aprendido de su padre, y ahora debía tomar decisiones que afectarían no solo a su pueblo, sino al rumbo de toda la región. Su primera tarea no fue fácil: consolidar la autoridad dentro de su principado mientras sus vecinos, sobre todo los restos del Imperio bizantino, observaban cada movimiento con recelo. Orhan comprendió rápidamente que la fuerza militar debía ir acompañada de estrategia y paciencia. Sus primeras campañas estuvieron dirigidas a asegurar los territorios cercanos a Soit y Bileçik, ciudades que ofrecían posiciones estratégicas para el comercio y la defensa. Aprovechando alianzas con tribus turcas cercanas y la debilidad del poder bizantino en Anatolia, Orhan logró capturar varias fortalezas sin necesidad de grandes batallas, demostrando que la astucia podía ser tan poderosa como la espada. Se dice que Orhan también implementó un estilo de liderazgo que inspiraba lealtad.
No imponía su autoridad solo por miedo, sino por respeto. Protegía a los aldeanos, aseguraba justicia y recompensaba la fidelidad, haciendo que su principado creciera no solo en territorio, sino también en prestigio y estabilidad. Esta combinación de estrategia militar y administración inteligente le permitió expandir gradualmente su control sobre la región de Bitinia, acercándose cada vez más a la costa del Mar de Mármara. Uno de los aspectos más importantes de esta etapa de su vida fue su matrimonio con Nilúfer Hatun, también conocida como Olofira, alrededor de 1324 o 1325. Nilúfer provenía de un linaje bizantino, y esta unión no solo fortaleció la posición de Orhan, sino que simbolizó una alianza estratégica con antiguos rivales, mostrando su visión política más allá del campo de batalla. De esta unión nació Murad I, aproximadamente en 1326, quien más tarde continuaría la expansión otomana y se convertiría en sultán tras la muerte de Orhan. Además de la guerra, Orhan comprendió que el poder se consolidaba mediante la organización interna. Por eso estableció un ejército permanente, disciplinado y leal, distinto al modelo de tropas tribales que había conocido de niño. Este ejército le permitió enfrentar con eficacia los conflictos con los bizantinos y consolidar su autoridad dentro del Principado. Cada victoria, cada territorio asegurado, reforzaba su reputación como líder no solo valiente, sino también sagaz. Orhan Bey también promovió alianzas estratégicas y fomentó el comercio y la estabilidad interna, creando las bases de un principado fuerte, capaz de resistir amenazas externas y proyectarse hacia nuevas conquistas. Todo esto sentó las bases de lo que sería, años más tarde, un imperio destinado a perdurar durante siglos. A medida que Orhan Bey consolidaba su poder en el noroeste de Anatolia, su mirada se fijó en Bursa, una ciudad fortificada de gran valor estratégico y económico, controlada por los bizantinos. La conquista de Bursa no solo representaba un territorio más en el mapa, sino también el símbolo de la transición de un principado en expansión hacia un verdadero poder regional. Orhan comprendió que para fortalecer su posición necesitaba algo más que la fuerza militar. Requería planificación, paciencia y alianzas que le aseguraran éxito duradero. Entre 1326 y 1327, Orhan inició el asedio de Bursa. Gracias a su ejército disciplinado y a su habilidad para organizar recursos y suministros, logró mantener la presión sobre la ciudad mientras fortalecía su posición en los alrededores. La población de Bursa, consciente de la astucia de Orhan y del trato justo que otorgaba a sus súbditos, comenzó a aceptar su autoridad, y la ciudad cayó finalmente en manos del joven líder. Esta victoria no solo consolidó su poder militar, sino que también proyectó su reputación como un gobernante justo y visionario, capaz de unir territorios bajo un liderazgo estable y respetado. Con la conquista de Bursa, Orhan Bey fue proclamado formalmente sultán, marcando el inicio real del Imperio Otomano como entidad política y militar consolidada. La ciudad se convirtió en la primera capital administrativa del Principado Otomano, y Orhan trabajó de inmediato en su desarrollo. Construyó murallas más fuertes, estableció un sistema de administración eficiente y fomentó el comercio y la producción local. Bursa pasó a ser no solo un bastión militar, sino también un centro cultural y económico que reflejaba la visión de Orhan de un principado fuerte y próspero. Durante esta etapa, Orhan también fortaleció sus relaciones externas mediante alianzas matrimoniales y diplomáticas. Nilúfer Hatun continuó siendo una figura central en la corte, asegurando vínculos con familias locales y mostrando cómo la combinación de política, diplomacia y liderazgo militar podía consolidar un poder duradero. Murad, su hijo, ya crecía observando la habilidad de su padre, preparándose para heredar no solo un territorio, sino un proyecto político que se expandiría durante generaciones. Cada victoria, cada ciudad conquistada, cada alianza estratégica demostraba que Orhan Bey no era solo el hijo de Osman,
sino un líder por derecho propio, capaz de transformar un pequeño principado en un poder regional. Su visión, astucia y sentido de justicia establecieron los cimientos del imperio que siglos después dominaría gran parte del mundo conocido. Tras la caída de Bursa, Orhan Bey no se conformó. Sabía que consolidar el poder requería expandir su influencia más allá de las fronteras inmediatas y asegurar que su principado fuera respetado tanto por aliados como por enemigos. Su mirada se dirigió hacia los territorios circundantes controlados por los bizantinos y hacia las ciudades que servían de paso estratégico hacia la costa del Mar de Mármara. Cada campaña era un cálculo preciso. No solo conquistaba, sino que también integraba a la población local, estableciendo un gobierno justo y eficiente que ganara lealtad y redujera la resistencia. Entre 1329 y 1331, Orhan lanzó varias expediciones hacia ciudades como Iznik y Nicomedia. En estos enfrentamientos, su estrategia combinaba la diplomacia con la fuerza. Ofrecía rendición pacífica a las ciudades que reconocieran su autoridad y cuando era necesario desplegaba su ejército con disciplina y precisión para asegurar victorias rápidas y efectivas. La población de estas ciudades comenzó a ver en Orhan no solo a un conquistador, sino a un líder capaz de traer estabilidad en un tiempo de conflictos constantes. Paralelamente, Orhan trabajó en fortalecer la estructura interna del principado. Instituyó un sistema administrativo basado en oficiales leales y promovió el comercio y la agricultura, asegurando que cada territorio conquistado prosperara bajo su liderazgo. Este enfoque inteligente le permitió consolidar su autoridad sin depender únicamente de la fuerza militar, creando un principado fuerte y organizado que serviría como base del futuro imperio. Su matrimonio con Nilüfer Hatun también tuvo un papel importante en estas expansiones. Como mujer influyente y respetada, ayudó a mantener alianzas estratégicas y a integrar a las comunidades locales dentro del Principado, asegurando que la autoridad de Orhan se extendiera más allá de lo militar. El joven Murad observaba atentamente, aprendiendo de cada decisión y preparándose para continuar la obra de su padre en el futuro. Cada victoria, cada ciudad asegurada y cada alianza consolidada reflejaba la visión de Orhan Bey. No solo un príncipe heredero, sino un verdadero arquitecto del poder otomano. Su capacidad de combinar estrategia militar, diplomacia y administración sentó las bases de un imperio que no solo sobreviviría, sino que se expandiría durante siglos, transformando para siempre la historia de Anatolia y del mundo. Con Bursa asegurada y los territorios circundantes bajo su control, Orhan Bey entendió que el éxito sostenido requería más que victorias militares. Necesitaba un ejército fuerte, una administración eficiente y un plan claro de sucesión. Para ello reorganizó su ejército, creando unidades permanentes y disciplinadas, entrenadas bajo un liderazgo confiable y leal. Esta estructura permitió que el principado no dependiera únicamente de las tropas tribales temporales, asegurando defensa y estabilidad incluso cuando Orhan estaba ausente en campañas lejanas. Al mismo tiempo, reforzó la administración del principado, nombrando a oficiales capaces en cada ciudad conquistada y asegurándose de que se aplicara justicia de manera coherente. Orhan sabía que un líder que inspira respeto y lealtad no gobierna solo con la espada, sino también con la equidad y la organización. Las ciudades integradas al principado prosperaron. Se impulsó el comercio, la agricultura y la seguridad interna, lo que fortaleció la economía y consolidó su autoridad frente a enemigos y aliados. Orhan también puso especial atención en preparar a su hijo Murad, nacido alrededor de 1326. Desde temprana edad, Murad fue instruido en estrategia, diplomacia y liderazgo, acompañando a su padre en reuniones importantes y observando cómo se tomaban decisiones clave. La educación de Murad estaba diseñada para garantizar que la transición de poder fuera fluida y que el principado permaneciera fuerte tras la muerte de Orhan. Esta preparación temprana fue crucial, ya que aseguraba que el principado tuviera continuidad en liderazgo y visión estratégica. Además,
Orhan continuó fortaleciendo alianzas políticas mediante matrimonios estratégicos y vínculos con tribus y familias influyentes de la región. Su matrimonio con Nilüfer Hatun consolidó aún más estas relaciones, mostrando que la combinación de diplomacia, administración y fuerza militar podía transformar un principado regional en un poder duradero. Gracias a estas decisiones, el Principado otomano bajo Orhan Bey dejó de ser un territorio en expansión para convertirse en un estado fuerte y organizado, preparado para proyectar su influencia más allá de Anatolia. Cada paso que daba, cada reforma implementada y cada victoria consolidaba la base de lo que siglos después se transformaría en un imperio capaz de cambiar la historia del mundo. En los últimos años de su vida, Orhan Bey se dedicó a consolidar todo lo que había construido durante décadas. Ya no se trataba solo de conquistar nuevas tierras, sino de fortalecer el corazón mismo del Principado otomano. Bursa, convertida en la capital administrativa, fue transformada bajo su liderazgo. Se reforzaron murallas, se construyeron mezquitas y centros educativos, y se implementaron sistemas de impuestos y comercio que aseguraban la estabilidad económica del territorio. Cada decisión reflejaba su visión de un principado no solo fuerte militarmente, sino también próspero y bien organizado. Su ejército, ahora permanente y disciplinado, se convirtió en un instrumento de seguridad y expansión, capaz de responder rápidamente a amenazas externas. Orhan comprendió que un líder debía anticiparse a los desafíos, por lo que se dedicó a formar a sus comandantes y oficiales, transmitiendo su experiencia y estrategias aprendidas desde niño bajo la tutela de Osman Bey. Esta formación permitió que el Principado mantuviera su cohesión incluso en tiempos difíciles y que los conflictos con los bizantinos y tribus rivales se resolvieran con eficacia. Orhan también se centró en preparar a su hijo Murad I para la sucesión. Cada día, Murad acompañaba a su padre en reuniones con líderes tribales y en decisiones administrativas clave, aprendiendo a equilibrar fuerza y diplomacia, justicia y estrategia. Orhan sabía que el futuro del Principado dependía de un heredero capaz de continuar su visión, y dedicó tiempo y cuidado en moldear a Murad para que pudiera asumir la responsabilidad sin vacilar. Al mismo tiempo, Orhan mantenía vivas las alianzas políticas y matrimoniales que habían fortalecido su posición. Nilüfer Hatun siguió siendo una figura central, no solo como madre de Murad, sino como consejera influyente que ayudaba a integrar a las poblaciones recién conquistadas y a mantener la cohesión del Principado. Esta combinación de liderazgo militar, administración eficiente y alianzas estratégicas convirtió al Principado otomano en un estado sólido y respetado en la región. Cada decisión de Orhan Bey en estos años finales reflejaba su visión de un poder duradero, un principado preparado para proyectarse hacia nuevas conquistas y capaz de sostenerse bajo la guía de un sucesor entrenado, disciplinado y conocedor de la historia y la estrategia. Así, mientras el principado se fortalecía y su hijo crecía aprendiendo de él, Orhan sentía que el legado de Osman Bey, su padre, estaba en camino de transformarse en algo mucho más grande de lo que nadie habría imaginado. A medida que Orhan Bey avanzaba en edad, sus decisiones se volvieron aún más estratégicas, buscando no solo la expansión territorial, sino también la estabilidad política y social de su principado. Aunque su cuerpo podía fatigarse, su mente permanecía alerta, analizando cada movimiento de los bizantinos, las tribus vecinas y las ciudades recién incorporadas. Sabía que cualquier descuido podría poner en riesgo décadas de esfuerzo y la seguridad de su pueblo. Durante estos últimos años, Orhan enfrentó desafíos importantes. Algunas ciudades recién conquistadas intentaron rebelarse, y los líderes bizantinos, conscientes del ascenso otomano, buscaban recuperar territorios perdidos. Sin embargo, Orhan aplicó una combinación de diplomacia y fuerza calculada que desarmaba a sus enemigos antes de que pudieran organizarse. Su capacidad de leer la situación y anticiparse a los conflictos se había perfeccionado desde sus primeras campañas, y ahora se manifestaba con una autoridad tranquila pero implacable.
Al mismo tiempo, Orhan dedicó especial atención a la educación y preparación de su hijo, Murad I. Cada consejo, cada estrategia y cada decisión que compartía con él estaba diseñada para formar un líder completo, valiente en la guerra, justo en la administración y astuto en la diplomacia. Orhan entendía que la continuidad del principado dependía de un sucesor capaz, y su enseñanza directa era el mejor seguro para un futuro estable. Nilüfer Hatun también jugaba un papel clave en esta etapa. Como madre y consejera, ayudaba a fortalecer la cohesión interna del Principado, asegurando que las ciudades recién incorporadas aceptaran la autoridad de Orhan y la futura de Murad. Gracias a esta combinación de liderazgo familiar y militar, Orhan lograba mantener la paz interna mientras proyectaba poder hacia afuera. En estos años finales, el Principado otomano bajo Orhan Bey ya no era simplemente un territorio en expansión. Era un estado sólido, con una administración organizada, un ejército permanente y un líder heredero preparado para asumir el control. Cada ciudad integrada, cada soldado entrenado y cada alianza fortalecida eran testimonio de la visión de Orhan, un principado capaz de convertirse en un imperio duradero. En los últimos años de su vida, Orhan Bey se centró en asegurarse de que el Principado otomano fuera más que un conjunto de territorios conquistados. Quería que fuera un estado sólido y organizado, capaz de resistir desafíos internos y externos durante generaciones. Cada decisión que tomaba estaba pensada para fortalecer las instituciones, el ejército y la administración, y para garantizar que su hijo Murad pudiera continuar su legado sin interrupciones. Orhan supervisaba personalmente la formación de su ejército permanente, asegurándose de que los oficiales comprendieran la disciplina y estrategia que él mismo había aprendido desde niño. También revisaba la administración de las ciudades recién incorporadas, resolviendo disputas y reforzando la justicia, demostrando que un liderazgo fuerte requiere tanto inteligencia como empatía. Durante este tiempo, Murad ya crecía como heredero preparado. Orhan le enseñaba no solo a comandar tropas, sino también a negociar, a tratar con los líderes tribales y a tomar decisiones que equilibraran fuerza y diplomacia. Nilüfer Hatun continuaba siendo una figura clave en esta formación, asegurando que el joven heredero entendiera la importancia de las alianzas y de mantener la unidad del Principado. Orhan Bey también fortaleció vínculos estratégicos con tribus y ciudades vecinas mediante matrimonios y tratados, consolidando un poder que ya no dependía únicamente de la guerra, sino de la estabilidad interna y la lealtad de su pueblo. Cada ciudad bajo su control comenzó a prosperar, y la autoridad otomana se veía respetada incluso más allá de Anatolia. En estos últimos años, Orhan Bey observaba su principado con la satisfacción de un hombre que había logrado transformar la visión de su padre, Osman Bey, en una realidad sólida y duradera. Su liderazgo no solo había expandido los territorios, sino que había construido la estructura de un imperio capaz de resistir el paso del tiempo, con un heredero preparado para continuar la obra y asegurar que el principado creciera aún más bajo la guía de Murad I. Finalmente, los años de esfuerzo, estrategia y visión de Orhan Bey dieron sus frutos. Su principado ya no era solo un territorio en expansión, era un estado fuerte, organizado y respetado, capaz de resistir amenazas externas y de proyectar su poder hacia nuevas conquistas. Cada ciudad integrada, cada soldado entrenado y cada alianza consolidada eran prueba de su liderazgo excepcional. Orhan no solo heredó la visión de su padre, Osman Bey, sino que la elevó, transformando un pequeño principado en la base de lo que siglos después se convertiría en un imperio monumental. La partida de sus padres marcó profundamente a Orhan. Su padre, Osman Bey, murió hacia los años 1323 a 1324, probablemente por causas naturales, confiándole la responsabilidad de continuar con la obra que había comenzado. Poco después, en 1326, falleció también su madre, Malhun Hatun, igualmente por causas naturales,
poco después de la conquista de Bursa, ciudad donde fue enterrada. Estas pérdidas personales hicieron que Orhan asumiera con más fuerza y determinación su papel de líder, comprendiendo que el peso de un linaje y de un pueblo entero descansaba sobre sus hombros. Orhan Bey gobernó con éxito durante décadas, consolidando el principado y preparando cuidadosamente a su hijo Murad I para la sucesión. Finalmente, Orhan falleció en 1362, dejando un principado sólido y un hijo completamente preparado para asumir el liderazgo. Su esposa, Nilüfer Hatun, madre de Murad I, falleció posteriormente, también por causas naturales, habiendo desempeñado un papel clave en la educación de su hijo y en la estabilidad del principado durante los años finales de Orhan. Antes de su propia muerte, Orhan se aseguró de que Murad I estuviera completamente preparado para asumir el control, transmitiéndole no solo conocimientos militares y diplomáticos, sino también el valor de la justicia y la paciencia en el liderazgo. Gracias a esta preparación, la transición de poder fue fluida, asegurando la continuidad y expansión del Estado otomano sin interrupciones y cimentando un legado que cambiaría la historia de Anatolia y del mundo. La historia de Orhan Bey nos enseña que el verdadero poder no reside solo en la fuerza, sino en la combinación de visión, estrategia, justicia y paciencia. Cada decisión que tomó, desde su infancia hasta sus últimos años, estaba guiada por un propósito claro: consolidar un principado duradero y preparar un futuro brillante para las generaciones que le seguirían. Su vida es un recordatorio de que un líder capaz no solo conquista territorios, sino que también construye instituciones y forja legados. Si te ha gustado este viaje por la historia de Orhan Bey y quieres seguir descubriendo relatos fascinantes que transforman la manera en que vemos el pasado, no olvides suscribirte al canal y darle like. Cada historia que compartimos es una ventana al pasado, y tu apoyo nos permite seguir explorando y contando estos relatos que, aunque antiguos, siguen teniendo lecciones poderosas para nosotros hoy.